¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, el tema que tenemos para hoy es planes económicos, planes estratégicos y cómo estos pueden ayudar a las pymes, a los emprendedores, eh, a los proyectos en general y a los países. Por supuesto, estos videos siempre los hacemos para los amigos, para los clientes, para los estudiantes universitarios, para Argentina y también para Latinoamérica. Es una forma también de compartir experiencias que les pueda servir también a aquellos países vecinos que nos acompañan, a los países amigos. Así que vamos de lleno a los temas, lo que vamos a trabajar en este video son estos puntualmente, ¿no? Vamos a dar respuesta a estas preguntas: ¿qué es la economía? ¿Qué es un plan económico? ¿Por qué fracasan los planes económicos? ¿Qué es un plan estratégico? ¿Qué es más importante, si la economía o la política? Y si sirven los planes económicos sin un proyecto estratégico. Esas son un poco las conclusiones que queremos sacar rápidamente, ¿no? Entonces, bien, un plan económico sería, digamos, un desarrollo, ¿no? Una herramienta que nosotros tenemos que aplicar, digamos, para los países, pero también se aplica, digamos, para las organizaciones, ¿no? Tanto las organizaciones como las macroorganizaciones, los países, desarrollan planes económicos, económico-financieros. La economía es una ciencia social, ¿sí?, que estudia cómo las personas, las organizaciones y los países asignan sus recursos, ¿sí?, y tiene como objeto de estudio las relaciones de la producción, la distribución, el intercambio y el consumo de bienes, servicios e ideas. Esto es un poco una definición macro, ¿no? También tenemos otra. El objetivo de la economía es estudiar la distribución de los recursos escasos para satisfacer las necesidades del ser humano. Entonces, cuando hablamos de economía, tenemos que citar al plan económico. Aquí dice una nota de la titular, digamos, uno de los titulares del Fondo Monetario Internacional, la directora gerente: la tarea más importante del país es que brinde una hoja de ruta para saber cuál es la dirección que está aportando y cómo sabemos que está alcanzando el destino que se busca. Si queremos saber qué es un plan económico en el aspecto práctico, de alguna forma es una herramienta, una hoja de ruta que marca una dirección, que de alguna manera está marcando, digamos, un camino en el cual, ¿no?, se pueda estudiar, ¿no es cierto?, si al final de ese camino se alcanzan los objetivos o no. Entonces, esto es un poco la idea. La idea es una herramienta de control, ¿no es cierto? Un plan económico, en definitiva, podría ser una herramienta de control que nos permita a nosotros saber si vamos por el camino equivocado o el correcto. En cuanto a los planes, como ejemplo, ¿qué es lo que, digamos, contiene un plan económico? Imaginemos que es una simplificación, una reducción, ¿no es cierto?, de la realidad. La realidad tiene muchísimas variables y, por supuesto, infinitas, y es muy difícil porque, digamos, somos más de 40 millones de personas en la Argentina, entonces cada una de esas personas tiene una realidad. Imaginemos que es imposible, ¿no es cierto?, que un plan económico recoja la realidad y las necesidades de cada uno de los individuos. Por lo tanto, se requiere simplificar estas cuestiones y trabajar sobre algunas variables macro que después puedan tener efecto en el aspecto micro, ¿no? Por eso, cuando hablamos de plan económico, un ejemplo sería el plan austral de hace tiempo atrás, en donde como ejes centrales tenía la devaluación del peso, por ejemplo, ¿no?, el ajuste de tarifas públicas, aumento de combustibles, un aumento de precios y de productos de consumo, aumento de los derechos de exportación, un ahorro forzoso a la ciudadanía, ¿no es cierto?, para capitalizar fondos, congelamiento de precios y salarios, tipo de cambio fijo, con el objetivo de reducir la emisión, bajar el déficit fiscal y controlar la inflación. Es decir, en diferentes momentos y situaciones,
el Plan Austral contuvo todos estos elementos, ¿no? Si nos fijamos, son variables, ¿no es cierto? Es una idea fuerza eh, traducido en algunas variables que pretenden replicar, digamos, el funcionamiento económico de un país en términos generales. Ahora bien, por supuesto, digamos, como herramienta, es una herramienta limitada si entendemos que cada uno de los seres humanos que componen un país determinado, una región, tiene recursos y también tiene necesidades. Entonces, es una simplificación de la realidad y se trata de hacer la mejor simplificación de la realidad posible. Eso es tanto un plan económico como también un plan estratégico, ¿eh? Exactamente lo mismo. Entonces, ¿por qué fracasan los planes económicos? Es un tema importante a entender, ¿no? ¿Por qué no dan muchas veces con los resultados esperados? Eh, Partamos de la base de esta idea. Es una simplificación, por un lado. Es decir, que hay planes que están mejor concebidos y otros que están peor concebidos, ¿no? Pero hay motivos endógenos. Los motivos endógenos tienen que ver esencialmente con algunos factores. El liderazgo político, es decir, la calidad de la política, las reformas estructurales que conllevan esos planes, las expectativas creadas y las expectativas que terminan siendo las reales en la gente, las condiciones externas, porque digamos, un país no es una isla, es un sistema abierto. Por más que algunos se esfuercen en cerrarlo, como sistema es un sistema abierto, o sea, tiene relación con el mundo de alguna manera a partir de su comercio exterior, de sus relaciones de endeudamiento. Entonces, es un sistema abierto y por lo tanto las condiciones externas lo afectan. Cuanto más abierto, más se lo afecta. Cuanto menos abierto, más cerrado, menos se lo afecta. Pero, digamos, el tener un país muy cerrado implica, digamos, falta de capacidades de crecimiento y posibilidades de desarrollo. Entonces, la implementación también, ¿no? Las fuerzas opuestas, ¿eh? Cómo se implementa ese plan, si se implementa al 100% y si todos los actores, ¿no es cierto?, digamos, que están involucrados en el desarrollo son, digamos, profesionales de calidad que saben hacerlo y que pueden, digamos, bajarlo, digamos, a una realidad determinada, ¿no? Está haciéndolo de manera adecuada. Después, si es coherente en términos estructurales, o sea, a veces hay planes económicos que no son coherentes, ¿no? Que buscan, digamos, por ejemplo, cuestiones opuestas. Entonces es muy difícil, digamos, cuando no hay coherencia, que los resultados sean los indicados, ¿no? Si yo quiero bajar la inflación, por ejemplo, con controles de precios, es evidente, digamos, que esa forma, digamos, esa estructura, digamos, no es la correcta, ¿no? Porque hay medidas dentro del plan que no van a hacer funcionar los postulados que dieron origen. Entonces, después también tenemos los motivos exógenos, la falta de consenso en la población, la falta de consenso en la política, el sistema político y la falta de un plan estratégico, ¿no? Son todos elementos exógenos que pueden complicar el desarrollo, la aplicación y los resultados de un plan económico. ¿Qué es un plan estratégico? Rápidamente, es un proceso decisorio sobre el futuro de la organización. Reitero, una empresa, una organización con fines de lucro, sin fines de lucro, o un país, que es una macroorganización. Y parte de su situación presente y que implica adecuar esa organización a su entorno. ¿De acuerdo a qué? A las oportunidades, a los riesgos, conjugando fortalezas, debilidades, de manera que pueda evaluarse el pasado, ¿no es cierto?, y proyectarse hacia el futuro. Es decir, un plan estratégico parte de recursos presentes y tiene en cuenta la trayectoria, la dirección, la idea hacia dónde se quiere ir y con los recursos presentes se proyecta hacia el futuro y si los recursos presentes no son claves para lograr el objetivo final, hay que desarrollarlos en el tiempo. Entonces, es importante tomar en cuenta que se necesita hacer evaluaciones
del tipo FODA, fortaleza, debilidad, oportunidad y amenaza. Es importante también saber, dentro de los planes estratégicos, el objetivo, si existe compromiso de los empleados cuando estamos hablando de las organizaciones, ¿no es cierto?, para cumplir, para participar y cumplir de las metas y lograr los objetivos. Y de alguna manera, digamos, un plan estratégico es un proceso, digamos, continuo que de alguna forma busca el compromiso de todos y cada uno de los componentes de la estructura organizativa. Es decir, define todo aquello que uno quiere conseguir y fundamentalmente el cómo lo vamos a conseguir, cómo se van a lograr. Cuando hablamos de estratégico, plan estratégico, diferente de un plan operativo, por ejemplo, ¿no? Es decir, el plan estratégico es el macro plan, ¿no es cierto? La idea general con los objetivos de mediano y largo plazo, digamos, para aplicar a las organizaciones. En los países esto se conoce como las políticas de Estado. Pero un plan estratégico involucra a las políticas de Estado, es decir, las organizaría, digamos, para que sean eficientes en términos de la búsqueda de sus resultados. Entonces, ¿qué es la política? ¿No es cierto? Es una institución social donde se distribuye poder y se establecen prioridades de la sociedad. Esto es muy importante porque, digamos, es política o es economía política. Es decir, ¿qué es lo que dirige, digamos, qué es lo que marca el norte, ¿no es cierto?, para poder desarrollar un plan económico? Es decir, el norte lo marca la política, pero esa política tiene la obligación, ¿no es cierto?, de plantear un plan estratégico y que esa economía sea la consecuencia del desarrollo de ese plan estratégico. Entonces, un plan económico sería, digamos, o representaría, digamos, la operación de ese plan estratégico. Es decir, desarrollado ese plan estratégico, la economía, digamos, el plan económico sería el desarrollo operativo de cada uno de esos proyectos, ¿no?, de esas políticas de Estado que se van a desarrollar. Entonces, o que se van a plantear. Entonces, es importante la política, ¿por qué? Porque fija, digamos, las ideas, las prioridades, y por supuesto, en base a las prioridades se toman las decisiones. Por lo tanto, ¿sirven los planes económicos sin un proyecto estratégico? Esta es la gran pregunta. ¿Por qué fracasan y fracasaron y seguirán fracasando los planes económicos si no hay detrás una idea central de fondo? Fracasan porque en realidad, digamos, si nosotros lo ubicamos en una pirámide, lo importante en términos de su desarrollo es lo que está arriba de la pirámide, que es el norte. Es decir, este plan económico que nosotros vemos es la instrumentación del plan estratégico. Y esto es la coordinación, como dije recién, de las políticas de Estado. Entonces, ¿pero cuáles son las políticas de Estado? Entonces, el que tiene que fijar, digamos, la idea es la política. Y fundamentalmente la política tiene que definir el norte. Es decir, ¿qué país queremos construir los argentinos? ¿A quién nos queremos parecer? ¿Hacia dónde queremos ir? Si no tenemos definido eso, como si tampoco tienen definido el resto de los países hermanos de Latinoamérica, vamos a tener problemas en este sentido, porque nada va a funcionar de manera adecuada. Todo lo demás sería artificial. La economía, digamos, bien trabajada, ¿no es cierto? La economía, digamos, una economía natural, de orden natural, con cuestiones, digamos, no impuestas por la fuerza. Por ejemplo, un control de precios, ¿no?, un control de tipo de cambio, ese tipo de cosas. Una economía que funcione naturalmente va a dar un resultado. Eso nos puede hacer crecer, pero no nos lleva al desarrollo. Para poder llegar al desarrollo necesitamos saber qué país queremos y luego, digamos, plantear lo estratégico, es decir, políticas de Estado coordinadas, eso implicaría un plan estratégico a nivel país, y después de ese plan estratégico nacería el plan económico.
porque el plan económico debe recoger las prioridades, ¿no?, que son fijadas por la política. Entonces, cuando estas cosas no están claras y cuando ese norte es un norte de corto plazo y no de mediano largo, el plan económico no sirve, porque permite ciertos crecimientos, digamos, muy pobres, muy flacos, que después terminan desinflando se terminan desinflando como ocurre habitualmente, ¿no? Entonces, la planeación define objetivos, establece estrategias para lograr el desarrollo, lograrlos y desarrollo de planes para integrar y coordinar actividades de trabajo. Entonces, un plan estratégico proporciona dirección, reduce la incertidumbre, minimiza el desperdicio y la redundancia, establece objetivos estándares utilizados para controlar. Esto es lo que hablamos y apuntamos en el manual, el planeamiento estratégico y control de gestión sustentable, ¿no? Un plan digamos, estratégico permite orientar, ¿no es cierto?, a una organización, tanto sea una pequeña y mediana empresa, una multinacional, una empresa grande nacional, como también una macroorganización como es un país. Fíjense en el ejemplo un plan estratégico requiere de dirección, o sea, necesita de una visión, de un norte, necesita de una dirección, necesita de una estrategia, digamos, del desarrollo de una estrategia. Y por supuesto que para calibrar ese planeamiento, digamos, esa planificación, tenemos los indicadores. Entonces, el plan económico, digamos, es hacer operativo ese plan estratégico. Es decir, el plan económico sería, digamos, todo lo que debería hacerse, digamos, en la economía y en las finanzas para poder llegar a esos objetivos. Por ejemplo, reducción de la tasa de impuestos, por ejemplo, ¿no?, liberar el tipo de cambio, por ejemplo, reducir, digamos, el costo, digamos, del Estado, reducir la deuda, la emisión monetaria. Es decir, todas estas cuestiones que hacen un plan económico tienen que estar orientados por el plan estratégico. ¿Y cómo nosotros sabemos si estamos yendo bien o estamos yendo mal? ¿No es cierto? El planeamiento estratégico, o sea, un plan, nos da una brújula, ¿no? Nos permite a nosotros saber si estamos yendo para el lugar digamos, correcto o el lugar equivocado. Y un elemento importante es el benchmarking, ¿sí?, que es un proceso por el cual tomamos, digamos, es un proceso digamos, continuo de aprendizaje y de referencia, ¿no es cierto?, de cosas que nosotros queremos copiar para ser mejor, ¿no? Es decir, el objetivo es estudiar, ¿no es cierto?, para copiar a otros que hacen bien las cosas, ¿no? Copiamos las mejores, las buenas prácticas. Entonces, ¿qué significa esta palabra, ¿no?, aplicado al planeamiento estratégico, al plan económico? Que yo puedo tomar como referencia, si no sé el país, ¿no?, porque se me dificulta desde la política, ¿no es cierto?, tan compleja y tan comprometido en términos de recursos, ¿no?, y de actores políticos, si se hace complejo, ¿no?, elegir un rumbo, un camino, y no lo podemos definir, bueno, ahí está esta herramienta, el benchmarking, ¿no? O sea, la idea es a quién queremos parecernos, cuál sería nuestro modelo más cercano o una idea, digamos, clara acerca de hacia dónde podemos ir. Entonces, vamos a tomar este supuesto, que Australia sería nuestro objetivo, que es un país bastante parecido en términos estructurales a la Argentina. Entonces, el plan estratégico sería desarrollar todo un camino crítico que nos lleve, digamos, hacia Australia en términos de país, ¿no es cierto?, en términos de funcionamiento, en términos de beneficios para los ciudadanos. Entonces, el plan estratégico determina ese norte, ¿no es cierto? Y el plan económico es el que implementa las políticas para llegar a ese norte, implementa la estrategia. Entonces, ¿cómo podemos saber si vamos camino hacia este objetivo final? Bueno, lo tenemos por los indicadores. ¿Cuáles serán esos indicadores? El PBI per cápita, la tasa de desocupación. Es decir, esto nos va a dar
orientación. Lo mismo pasa con las organizaciones. Cuando yo quiero saber si estoy yendo por el camino correcto, una de las formas de saberlo es implementando indicadores. Hay indicadores de resultado y hay indicadores de seguimiento. Entonces, si trazamos un proyecto país para ir para el lado de Australia y terminamos yendo para el lado de Grecia, tomamos dos ejemplos para que sean inocuos en términos, digamos, de ideología política, ¿no? Para que valga el ejemplo. Entonces, si trazamos un plan para ir hacia Australia y estamos yendo para Grecia, bueno, evidentemente que estamos yendo mal, o sea, la dirección es incorrecta. Y para saber cómo estamos, para eso están los indicadores. Entonces, ¿cómo estamos en la Argentina? Si nosotros vemos los indicadores de resultado, por ejemplo, deuda sobre PBI, tasa de empleo, inflación, tasa de interés, estos indicadores, de acuerdo a mediciones que podemos hacer, estos son datos prepandemia, ¿no es cierto? En base a indicadores que nosotros, digamos, resultados que podemos tomar del rango de los diferentes países, para llevar a cabo esta tabla, digamos, tomamos tres rangos de tres niveles de países diferentes, ¿no es cierto? Digamos, podemos ver por los indicadores que la posición de la Argentina respecto de deuda, PBI, tasa de desempleo, inflación y tasa de interés es mala. Ahora, también hay indicadores cualitativos, hay indicadores de calidad que tienen que ver con una cantidad de factores, con la percepción de la corrupción, ¿no? Con el índice del clima y de negocios, ¿no es cierto? La posibilidad de hacer negocios en la Argentina, un indicador o un índice de capital humano, de progreso social o de ranking de innovación. Entonces, todos estos elementos nos dan la pauta de cómo está la sociedad, ¿no es cierto?, y las empresas involucradas dentro de este plan económico y de este proceso, digamos, político de la Argentina, como también podría ser de cualquier otro país. Y estos son los que cantan y nos dicen de alguna manera dónde estamos parados. Y de aquí vemos que la gran mayoría nos dan mal, ¿no? Salvo algún que otro indicador, como el de capital humano y progreso social, que dan algo regular. De todas maneras, estos indicadores tenemos que sumarle las expectativas y las proyecciones a futuro de un país, ¿no es cierto? Entonces, pero por lo menos nos da una pauta, ¿no? Fíjense, sobre 190 países, sobre 179, o sea, cada uno de los índices, digamos, toma un total de países contemplados, ¿no? Entonces estamos en rangos malos, ¿no? Estamos en el lugar 119 de 190. Entonces, por ejemplo, si tomamos el índice Doing Business, ¿no? Con lo cual, la conclusión que nosotros tenemos, digamos, que tomar en cuenta es, por ejemplo, en caso de la dolarización, que se habla hoy habitualmente y hemos hecho un video, ¿no? Nos puede llevar al desarrollo. Un plan económico, digamos, por ejemplo, sin un plan estratégico, nos puede llevar al desarrollo. Cualquier herramienta económica que nosotros planteemos sin una política clara y sin un plan estratégico, ¿nos puede llevar al desarrollo? Podría ser digamos, en las preguntas. Y la realidad, digamos, es que difícilmente, digamos, podamos encontrar una respuesta positiva en esto, ¿no? Imaginemos el índice de percepción corrupción, ¿no? Estamos en el puesto 96. Es decir, no es casualidad que los mejores países para vivir estén en un puesto muy diferente al nuestro, ¿no? Nueva Zelanda, Canadá, pasemos a países, como digo, fuera del contexto de la política. Irlanda, Alemania, Países Bajos, Dinamarca, Suiza, Australia, Noruega, ¿no? Son países neutros en términos de ideología política. Sin embargo, todos esos que nombramos están mucho mejor en términos de corrupción, muchísimo mejor que nosotros, están en los primeros puestos en términos de países libres de corrupción estructural, y por lo tanto esos países y su economía, digamos, funcionan bien. Es decir, la conclusión es países sanos, economías sanas.
La ONU observa cerca de 200 países a través de una serie de categorías, incluyendo la esperanza de vida, la educación y la riqueza financiera. Es decir, estos estudios, ¿no es cierto?, que hace la ONU determinan los mejores países para vivir. O casualidad, este grupo de 10 países está muy cercano, digamos, o está muy bien en la tabla del índice de percepción de corrupción. Es decir, los países con una sociedad sana tienen como reflejo una economía sana. Entonces, para cerrar las cuestiones, ¿no?, respecto al plan económico. ¿Qué es, en definitiva, un plan económico? Es un camino, es hacer operativo un plan estratégico. ¿Qué encontramos en un plan económico? Dolarización o convertibilidad o encaje fraccionario, ¿no? Decisiones como estas, ¿no? El concepto del presupuesto. El presupuesto es la herramienta del plan económico, y una herramienta para ver cómo se distribuyen, ¿no es cierto?, los recursos, cómo se aplican. Es decir, todo esto lo encontramos en un plan económico. ¿Qué encontramos en un plan estratégico? La visión país, la misión país, o sea, qué somos, qué queremos ser y a dónde queremos llegar, los valores y la cultura, la estrategia y la estructura, las capacidades presentes y futuras. Si todo eso se determina dentro de un plan estratégico. Y el plan institucional, pongámoslo por arriba, que es digamos, un plan político, llamémoslo así, también formaría parte, digamos, del plan estratégico y del económico. Es decir, un plan institucional que esté por encima, que vea en términos de reforma fiscal, reforma del Estado, reforma judicial, reforma laboral, reforma educativa, reforma constitucional, reforma política. Es decir, todos estos elementos que hay que discutir tienen que pasar a un plan estratégico y de ahí un plan económico. Sí, esto sería la forma en cómo tienen que trabajar las organizaciones con y sin fines de lucro y las macroorganizaciones como los países, como las gobernaciones, como las intendencias. Es decir, esta estructura se respeta y es la misma para cualquier tipo de organización. Si esto no funciona de esta manera, ¿puede funcionar si no es de esta manera? Sí, de hecho la Argentina funciona sin todo esto. Ahora, ¿cómo funciona la Argentina sin todo esto? La pregunta es esa. ¿Cómo funciona la Argentina sin todo esto? Los resultados están a la vista, ¿no? Los problemas que tenemos estructurales están a la vista, los problemas culturales, de valores, de educación, justamente son los elementos fundamentales para que los países despeguen y vayan del crecimiento al desarrollo y del desarrollo a la sustentabilidad, ¿no? Entonces, un plan económico sin plan estratégico no sirve para nada. Y un plan estratégico que no tenga, digamos, un lineamiento claro de la política, digamos, es un plan que también está vacío de contenido. Es decir, son solamente instrumentos. El plan económico y el plan estratégico son herramientas que provee la ciencia económica, que se ha formado a partir de las revoluciones industriales y que ha avanzado mucho, son herramientas que se pueden aplicar y que pueden ser una solución si la política está clara, ¿no? Si no, es un instrumento, no son soluciones de fondo. Las soluciones de fondo tienen que ver con los principios, con los valores, con la cultura, con la educación. Si nosotros trabajamos profundamente en estos temas y los convertimos en política de Estado, vamos a tener una sociedad sana. Y la correlación de una sociedad sana es una economía sana. De alguna manera, ¿podemos tener errores en la economía? ¿Podemos equivocarnos en decisiones? Posiblemente, pero una sociedad sana salva los errores. Ahora, si en un país tenemos castigados los principios y valores, no entendemos claro qué es el mérito, qué es la responsabilidad, si la cultura, en vez de estar orientada al trabajo, está orientada, digamos, a la especulación, la cultura es la cultura del no trabajo, del plan social, digamos, es decir, y la educación es una educación de baja o mala calidad, o educación se emparenta con adoctrinamiento, bueno, es evidente que cualquier plan económico que ustedes quieran tirar en la mesa, desarrollado por cualquier economista, el mejor economista del mundo, no va a dar los resultados esperados. Eso
pasa, digamos, y los argentinos tenemos muchísimos años, es un siglo, son más de 100 años, ciento y pico de años, ¿no es cierto?, con inflación y con problemas de esta naturaleza que se han agudizado y no tenemos la solución a la mano. No tenemos porque no estamos trabajando dentro de esta pirámide y de esta consideración de temas. Por lo tanto, las soluciones aisladas o los parches terminan siendo más de lo mismo, podrán calmar o atemperar la situación de corto plazo, lo coyuntural, pero en el mediano y largo dan resultados escasos, flacos o incluso, digamos, como nos pasa, aceleran los problemas y profundizan los problemas de fondo. Como ustedes saben, siempre al final remarco el trabajo editorial, el último, planeamiento estratégico, control de gestión sustentable, creando pymes con futuro. Allí hay muchos temas que para los emprendedores, las pequeñas y medianas empresas les va a venir muy bien. Formulario de contacto, equipo@dorvaires.com, dbservicios@dorvaires.com. Allí al margen derecho tienen los teléfonos. Saben que trabajamos apoyando a las organizaciones con sin fines de lucro, con capacitación, con coaching, con asesoramiento especial, a distancia, presencial, es decir, trabajamos en diferentes líneas y estamos a disposición para poder ayudarlos en esta hermosa tarea de crear pymes con futuro. Muchas gracias y bueno, espero que estas conclusiones y este material les sirva. Muchas gracias.